Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, siendo el primer día del mes de mayo de este 2021. El motivo de o razón de este video, es para hablar sobre cuestiones relacionadas al factor o variante del elemento de la decisión, de la toma de decisión o toma de decisiones. ¿A qué se debe dicho tópico o dicha temática? Esto se debe con respecto a una serie de situaciones del tipo individual y general, a modo de reflexionar lo sucedido en los últimos días con respecto a lo que venía yo hablando con ustedes, con respecto a la realización de los eventos extracurriculares, con respecto a los coloquios de investigación de narrativas que se celebraron hace una semana, y también con respecto a este aspecto de los eventos subsecuentes a estos mismos. El orden o naturaleza de lo que fue ambos eventos eh, me permitió ver una serie de nuevas manifestaciones, sobre todo de esta mezcolanza de ideales, sentimientos y razonamientos, por los cuales se busca llevar un mensaje, una serie, una mezcolanza de sentimientos o pensamientos hacia un público determinado o indeterminado. Es cierto que quienes me conocen personalmente saben que soy una persona que no suelo tener cierta, ¿cómo se llamarlo? Mm, una cierta empatía hacia lo que a mi criterio considero tradicional, o simplemente que carece de un sentido de innovación, de una esencia particular del individuo. Eh, Respeto, eh, como todo, los métodos y técnicas que cada quien tiene para hacer y ser con respecto a la actividad que estén llevando a cabo, ya sea por hobby o por términos laborales, académicos o personales en sí, con respecto a los tópicos o temas que he tocado en videos anteriores. Sin embargo, algo que me ha dejado huella es con respecto a las decisiones que uno toma en determinado momento, a lo que quizás tenemos que aprender a vivir con los resultados o las consecuencias, ya sean benéficas o perjudiciales para uno mismo y también para la sociedad o miembros con los que interactuamos de forma cercana o no tan cercana. Pero también con respecto a esto, algo que también me puede dar a la tarea de reflexionar en estos días ha sido cómo esta moldeación o adaptación del psique y de todas las características que conforman a la entidad, en este caso su servidor, lo ha llevado quizás a asimilar ciertas aptitudes o tendencias de las cuales quizás es el dilema entre la satisfacción personal, la felicidad individual o la búsqueda de una aceptación colectiva. Siendo un tanto paradójico esto, ya que en su momento algo que mencioné con ustedes era el conocer su opinión o implementar ciertas estrategias a modo de construir un círculo de retroalimentación. Sin embargo, eh, tal es este limbo existencial en el cual la naturaleza humana
se encuentra divagando desde su punto de partida, de su razonamiento, de su conciencia, hasta los últimos momentos de la misma, que no, me lleva o nos lleva también a preguntarnos o a preguntarme a mí mismo, ¿cuál es realmente la verdad? ¿O verdad para quién? ¿O es lo correcto para quién? ¿Para uno? ¿Para otros? ¿Para el todo en general? ¿O simplemente es una redundancia que nos lleva a ninguna parte? Esto, en cierta medida, tiene mucho que ver también quizás con la actitud o aptitud de cada quien. Sin embargo, el factor de decisión, viéndolo desde un punto de vista más allá de lo que en los campos disciplinarios, ya sea de la gestión empresarial o cualquier otro rubro en el cual se congregue un cierto número de entidades o de individuos o personas, conlleva en este planteamiento de qué es realmente lo importante, qué es lo que es realmente valioso para uno. Hace algunos meses yo le hice una pregunta a uno de mis profesores, una pregunta que me surgió dentro de la redundancia que se tocaba con respecto a las emociones y a la autoaceptación de, del individuo como tal. ¿Por qué o, o quizás sea cuál sería el motivo, razón o circunstancia por la cual en ciertos puntos de la existencia, a pesar de lo que hagamos como individuos, en cualquier ámbito en el que nos desempeñemos, por qué en ocasiones sentimos un vacío? ¿Por qué sentimos esa ausencia de algo? Esa, ¿cómo puede decirse? Carencia que nos produce una cierta infelicidad o insatisfacción. Es cierto que muchos nos movemos de muchas maneras, por ideales, por sueños, por anhelos, o a veces realizamos cosas, acciones a modo de deporte, a modo de probarse a uno mismo, por una especie de cacería no muy ortodoxa, a modo de generar un impacto. Pero vuelvo a cuestionar, ¿impacto para quién? ¿Cuál es la verdad o el trasfondo de luchar o de la batalla misma? ¿Qué es lo que nos realmente hace que eso que hacemos o no hacemos sea valioso? ¿Qué es lo que en cierto punto de la vida pueda traernos más allá de la satisfacción personal o profesional? ¿Qué es lo que realmente nos puede dar la paz? Una paz que va a ir más allá de cualquier conceptualización racional o irracional. Una paz o un momento en el cual todo lo que se llega a pensar sobre nosotros, algún prejuicio o alguna de estas cuestionamientos o argumentaciones quejumbrosas, tendenciosas, arrogantes o disparatadas pudieran generarse de cada individuo a lo largo de la existencia. Realmente, ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es lo que en esencia buscamos? Realmente no es lo que nosotros decimos ante el público, quizás, o ante nosotros mismos. ¿Qué es o cuál es el trasfondo de lo que queremos? ¿Qué es lo que realmente buscamos? Y es sabido por algunos que existen individuos como todo, que pueden tener o no tener diversas cosas, ya sean materiales o inmateriales, lo cual genera una satisfacción o felicidad, o por el contrario una insatisfacción o infelicidad. Dicho en otros términos, resulta contraproducente que
a pesar de que existan individuos, por más de lo que posean o más allá de lo que han logrado, a pesar de todo ello, sienten esa infelicidad. Todo acción o todo reto superado, asimilado, realizado, de un momento a otro pierde su valor, no por la tendencia misma de la sociedad, sino también por el que el individuo, en este caso, le despoja de todo significado, o también puede hacer la sociedad. Sin embargo, esta conducta paradójica de esa infelicidad contradictoria a lo que para muchos puede ser una gran satisfacción individual o colectiva, nos conlleva a pensar precisamente esta indagación al trasfondo de la realidad, de lo que en su momento llamé realidad múltiple, que hay más allá de la realidad múltiple. Realmente llega momentos en la existencia que uno llega a tener ciertas, para algunos pueden ser lagunas mentales, o momentos en los cuales uno es desconectado de ese sendero, de esa cadena cronológica, y en la cual te encuentras en una desolación eh, de un tanto extraña o bizarra entre la locura y la búsqueda de una razón absoluta. Aquel plano en el cual se encuentra un profundo silencio, una, una sensación indescriptible, pero tiene en su trasfondo un significado, un mensaje, algo que nos hace detenernos en un momento, bajarnos de nuestro camino, de nuestro transporte, cualquiera que sea, el cual nos hace preguntarnos en ocasiones, en cierto modo general, no homologado, uh, ¿qué hay más allá de? Y esa pregunta nos puede generar un cosquilleo, una sensación de intriga, de misterio, de enigma y un tanto de temor hacia poder asomarnos y ver qué hay más allá. Es como esas anécdotas que todos solemos tener en nuestro momento de la vida, ya sea en la infancia o en la adolescencia, que te preguntas, oye, ¿qué hay más allá de? Hasta cuando va uno a un lugar, ¿qué hay más allá? Esta cuestión resulta un tanto quizás que pueda pasar por desapercibido, mas sin embargo es algo que valdría la pena el replantear el significado dentro de la semiótica del mismo. Es cierto que para algunos es más fácil o más complicado el asimilar quizás eh, un tanto la retórica o las condiciones de gestión de diversas tendencias o individuos, lo cual hace realmente un tanto complicado el tener que existir. Sin embargo, la complejidad de la existencia misma lo convierte en un aspecto meramente interesante. Realmente el poder descubrir esa verdad, no por quien te lo diga, sino que uno quizás sí sería de la mejor manera el tomarlo como referencia. Sin embargo, si no, en este caso, no se cuenta con la capacidad o la facultad de asimilación y de aceptación colectiva, valdría la redundancia el indagar en lo individual y realizar consecutivamente un marco comparativo entre lo individual y lo colectivo, dentro de lo racional o irracional que pudiera resultar esto. Por otro lado, algo que también eh, me enseñó estas temáticas, el coloquio y los eventos recientes, cabe en esta serie de pensamientos o reflexiones del ir mejorando, pero sobre todo de alcanzar esa propia felicidad. O sea, realmente más allá de lo que he traído con ustedes, para con ustedes,
cabe quizás esa duda de cuál será lo correcto. Más allá de la lógica o irracional que pueda sonar este término. Ahora, con respecto a la descripción de lo que quizás para algunos pueda ser la, la tendencia de moda o quizás por lo que la mayoría se conduce, también conlleva este aspecto de la autorreflexión, sobre todo de la autoconcientización, algo que en lo personal me ha picado un tanto mi curiosidad con respecto a esa búsqueda de ese enigma que promete un sinfín de respuestas. Sin embargo, al encontrar paradójicamente la respuesta a algo, siempre surge una nueva incógnita. Quizás sea un tanto fastidioso, un tanto desesperante, pero al final de cuentas quizás sea uno de los motivos, razones o precedentes por los cuales hay que existir o vale la pena el existir. Y es algo que desde algunos años atrás he adoptado o he tenido que esforzarme para adoptarlo como una bandera, como una insignia. Sin embargo, a pesar de todo lo que yo haya realizado u omitido en cualquiera de los aspectos, algo que sea redundante para esta manifestación es el cuestionar qué es lo que encontraremos o encontraré. A esto mismo es por ello que, como a muchos, a quizás algunos o la mayoría de ustedes se ha dado cuenta con lo que he ido trabajando, manejo casi una línea multifactorial con respecto a la interconexión de circunstancias y eventos. Sin embargo, ha llegado la hora de trascender a un nuevo plano, el cual en su momento les comenté como el plano metalmecánico. Con respecto a este nuevo viaje de la realidad metalmecánica, es precisamente eso, el incursionar en un terreno un tanto desconocido y yendo más allá de los rincones de la mente, el corazón y el espíritu mismo. Realmente el llevar más allá esta interpretación o concepción de la del ser humano, lo cual me produce una gran curiosidad. Sin embargo, a pesar de lo que pudieran pensar algunos, ese es y será mi, mi sendero de descubrimiento, el generar una nueva brecha, aunado a lo que he manifestado en estas transmisiones, al igual que en el canal de YouTube. Y por ello es que en días recientes me complace anunciarles que he terminado uno de los nuevos materiales que les prometí, el cual lleva por título Mini Antología, la realidad metalmecánica, el nuevo legado. Este material se encuentra conformado por unas, de igual manera como por sus homólogos o no homólogos, por una serie de arcos y actos, los cuales manifiestan diversas manifestaciones históricas de cada personaje, así como de su dialéctica. Pero de este tema les estaré hablando en la próxima transmisión, en el próximo video, en la presentación de esta mini antología como parte de la apertura de esta nueva expedición hacia el plano metalmecánico. Sin más que agregar, les agradezco su atención y que tengan una excelente noche. Y cuídense mucho. Y recuerden, no dejen de luchar. Y sobre todo, me gustaría conocer su opinión. Y también, de igual manera, pido disculpas por
si alguna de estas afirmaciones llegara a ser ofensiva o un tanto disparatada. Como comenté, ¿razón y verdad para quién? Esa es la pregunta. Muchas gracias y hasta pronto.